Comenzaré la clase de hoy leyendo el verso que está en Levítico 19, del 13 al 15. Dice así: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. En general, estos tres versos nos instan a ser justos, con algunos ejemplos interesantes, como no maldecir al sordo que no puede escucharte, ni poner tropiezo delante del ciego que no puede ver. Sin ser especialista en el asunto, desde siempre personalmente me ha interesado el lenguaje. Activamente he buscado la manera de expresarme con prudencia y precisión, sobre todo lo segundo. Quiero entender lo que leo para ser capaz de explicar lo que leo. Quiero ser confundido con textos complejos para poder ayudar a otros a no ser confundidos con ellos. Con todo esto, siempre me he encontrado con que el lenguaje nos juega malas pasadas, y hoy veremos algo de esto. Con frecuencia nos comunicamos mal, decimos algo queriendo decir otra cosa, y debemos excusarnos continuamente con frases como «no sé si me entienden» o con preguntas retóricas diciendo «¿me explico?», porque la imprecisión al hablar nos es natural. El lenguaje, como se nos ha enseñado, es el medio para que lo que está en mi mente llegue a estar en la mente del otro, y por eso es tan complejo. Sin embargo, tendemos a hablar sin cuidado y a restarle importancia al lenguaje. Piensen en esto. Si el lenguaje no fuera importante, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo con ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca? ¿Solo se refería al contenido o a la selección de palabras específicamente? ¿Qué es una palabra corrompida? Bien, con toda seguridad, cuando el apóstol nos anima a evitar palabras corrompidas, tiene en mente algo mucho más grande que sencillamente instarnos a hablar con un lenguaje culto o refinado. Más bien nos anima a evitar hablar de asuntos pecaminosos o falsos. También nos anima a ser honestos en nuestro lenguaje, porque las mentiras son una corrupción de nuestras palabras, debido a que finalmente lo que decimos es manifestación de lo que está en nuestros corazones. Y por eso no se trata de hablar refinadamente, y la Biblia nunca nos insta a eso, cada quien puede hacerlo, sino de hablar rectamente. De modo que el cristiano debe preocuparse por aquello que dice, así como el etíope necesitó que le explicaran lo que leía porque no lo podía entender. Nosotros mismos debemos examinarnos antes de hablar y pensar cuidadosamente las palabras que decimos, porque a veces sin quererlo podemos ser encantados por palabras bellas de significados horrendos. Sobre eso hablaremos hoy, sobre dos términos que parecen hermanos, pero el segundo, tal como es entendido popularmente, es un impostor. Tales términos son justicia y justicia social. Ese es el título del estudio, justicia y justicia social. La idea del estudio de hoy es dejar claro que el concepto de justicia social es dañino y es contrario al Evangelio. Examinaremos cuatro cosas, cuatro epígrafes principales. ¿Cuál es el problema con el término justicia social? La importancia de las palabras, la justicia y la Biblia, y cómo debe relacionarse el creyente con los problemas sociales que de hecho existen. Nosotros comenzamos esta serie hablando sobre el marxismo cultural, y de volada se tocó este asunto de la justicia social y hoy se tocará un poco más a fondo. Pero la justicia social está bastante relacionada con el marxismo cultural, o con el marxismo, el pensamiento marxista en general. Entonces empezaremos abordando el asunto del problema. ¿Por qué es problemático este término? ¿Qué problema tenemos con la justicia social? A primera vista no parece existir algún problema porque la justicia es buena. Siempre que hablamos de justicia hablamos de algo bueno. Sin embargo, justicia social es un término confuso que lleva consigo más injusticia que justicia. Nuestra principal preocupación es saber qué dice la Biblia acerca de la justicia en general.
Pero el veneno del movimiento, porque es más un movimiento que una idea concreta, de la justicia social, se ha colado en el cristianismo y por eso es necesario un antídoto. De modo que antes de introducirnos en una perspectiva bíblica del asunto, veremos esto desde el aspecto en que primero debe ser visto, de la filosofía política, porque es un asunto político, el de la justicia social. Contrario a lo que se pueda pensar, la justicia social no es un concepto angelical salido de corazones bondadosos, sino una construcción surgida desde una cosmovisión política particular. Yo comencé hablando sobre el asunto del lenguaje y mientras yo preparaba esta clase, leía para recordar algunas cosas los diálogos de Platón, específicamente el diálogo dedicado a la retórica. Allí Platón plantea un diálogo entre Sócrates, Gorgias, Calefonte, varios allí. Pero el diálogo principal es entre Sócrates y Gorgias. Gorgias sucede que en la historia es un retórico, un tipo que se dedica a la retórica y a enseñar retórica y de eso vive. Entonces Sócrates, como sabemos popularmente que él llegaba a conclusiones haciendo preguntas y preguntas, Sócrates empieza a preguntarle cosas a Gorgias. Él al principio del diálogo dice, bueno, si tú le preguntaras a alguien que se dedica a hacer zapatos, ¿qué es? Él te respondería zapatero. Entonces yo quiero saber, ¿qué eres, Gorgias? Y Gorgias empieza el diálogo hablándole sobre eso, que es retórico, que se dedica a la retórica. Aunque debería leerlo porque es interesante, todo el tema del asunto por el cual lo menciono es porque en toda esa conversación Sócrates llega a la conclusión de que lo que entiende Gorgias por retórica básicamente es el arte de engañar con elegancia. Sócrates le pregunta algo a Gorgias, le dice, ¿tú crees que creer y saber son lo mismo? Y Gorgias le dice, no, claro que no. Sócrates dice, bueno, te lo demostraré de todas formas para que quede más claro. Sabemos que al saber algo, eso es verdad, es ciencia, pero hay creencias verdaderas y creencias falsas. Entonces, sabemos que creer y saber es lo mismo. Le dice, ¿a qué se dedica la retórica? ¿A persuadir en el saber o en el creer? Y Gorgias le dice, en el creer. No importa si aquello de lo que te convencen es verdadero o no, sino solo lo que importa es que te convenza de creerlo. Por eso abría la enseñanza con el asunto del lenguaje, porque estamos frente a una problemática grande que no es nueva, que es el asunto de que ciertos individuos, movidos por algunos deseos pecaminosos e intereses personales, manipulan el lenguaje para convencer. No importa si el contenido del convencimiento es verdad o mentira, lo que importa es convencer. Se mencionó cuando vimos la clase del marxismo cultural sobre la justicia social lo siguiente. Si la revolución sexual que se vive en estos tiempos es un culto al placer de la satisfacción corporal, la justicia social se ha convertido en el culto de la satisfacción de la justicia propia, de creerse justo pero no ser justo, de hablar con un lenguaje de justicia cuyo contenido es de injusticia. Ahora, para intentar definir claramente el término justicia social, me serviré del pensador Friedrich von Hayek, que es un pensador austriaco, y dice en un ensayo lo siguiente. Descubrir el significado de lo que se llama justicia social ha sido una de mis principales preocupaciones por más de 10 años. He fracasado en este esfuerzo, o más bien, he llegado a la conclusión de que, en referencia a una sociedad de hombres libres, la frase no tiene ningún significado. La búsqueda del motivo por el cual este término ha dominado, sin embargo, la discusión política por casi un siglo y ha sido utilizado con éxito universalmente para plantear, y aquí, aunque Hayek dice está vacío de significado, aquí plantea cierto significado. Ha sido utilizado con éxito universalmente para plantear las reivindicaciones de grupos particulares con el objeto de obtener mayor participación en las cosas buenas de la vida. Sigue siendo, no obstante, muy interesante. Este es el problema del cual deberé aquí preocuparme principalmente. Y más adelante dice, he llegado a considerar la justicia social como solo una fórmula vacía, usada convencionalmente para afirmar que una demanda particular se justifica sin dar razón alguna. Básicamente, la justicia social
es un artificio lingüístico con el cual se quiere obtener que ciertos grupos presuntamente marginados avancen sobre otros grupos presuntamente opresores, inventando culpas e inventando deudas que deben ser pagadas. De esta manera, con la ayuda del doctor Hayek, me aventuraré a articular una definición de justicia social, que es la siguiente. La justicia social es un planteamiento de que para cubrir las desigualdades presentes en algunos individuos representados en grupos dentro de una sociedad, deben ser solventadas por otros individuos representados en otros grupos que han sido presuntamente privilegiados. Claro que este término tiene un trasfondo más profundo, puesto que, al menos en los tiempos que corren, es fortalecido por la idea marxista de la opresión de clases que configuran las desigualdades e injusticias que deben ser resueltas. Y esto que dije, lo dije rápido, pero aquí está algo esencial en el asunto. Para estos individuos defensores de la justicia social, justicia es igual que igualdad. De hecho, uno de los defensores famosos de la justicia social, aunque no tan aberrante como los defensores actuales, pero un defensor, es John Rawls, cuyo uno de los epígrafes del libro llamado Justicia Social era, él intenta definir justicia y pasa por diferentes razonamientos, entre ellos plantea la noción de la justicia como equidad. Lo que es justo es lo equitativo, y allí ya empieza lo venenoso de esta doctrina. Porque sabemos que un mundo de personas libres es un mundo de desigualdades, necesariamente. Y las desigualdades no hay razón para pensar que son injusticias. Sin embargo, a este respecto de la relación con el marxismo cultural no profundizaremos demasiado, ya se vio en unas clases anteriores y pueden verlo en YouTube. Ahora que tenemos una idea más amplia del concepto justicia social, debería ser mucho más claro que tal concepto es antitético, es contrario al cristianismo, dado que busca satisfacer las necesidades de algunos a costa de otros, y fundamentándose sobre una moralidad endeble, de hecho, una moralidad relativista. Sabemos que John Rawls era un relativista, él no creía que hubiera tal cosa como una moral absoluta, y es algo que se repite en todas estas personas. Pero además es una moral endeble porque en virtud de ayudar a unos dañan a otros, y muchos más reparos morales que podríamos encontrar en este pensamiento. Carga de culpas a quien no la tiene para poder obligarlo a pagar una pena que no debe pagar, y como resultará claro, esto se hace mediante el Estado. Y por eso nos incumbe además, porque una cosa es que ciertas personas particulares tengan ciertas ideas equivocadas de la justicia, otra cosa es que esta idea de la justicia llegue al Estado y el Estado, vía violencia, que es la forma en que ejerce su poder, quiera introducir estas nociones de justicia en todo ámbito de la sociedad. Por eso es problemático. Estas cosas se hacen por medio del Estado porque es este quien tiene la fuerza de la violencia para obligar a los ciudadanos, sea vía impuestos o vía expropiaciones, para democratizar la riqueza o cualquier artificio retórico de sofistas que digan para hablar del robo. Para que el problema sea más claro, traduciré esto a un lenguaje bíblico, que ya leímos al principio. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, aunque sea pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y claro, en este momento hubiera sido anacrónico, pero para el día de hoy podríamos añadir, porque está implícito en el concepto, ni favoreciendo al rico, tampoco favoreciendo al pobre por ser pobre, ni al negro por ser negro, ni al indígena por ser indígena, ni a la mujer por ser mujer, ni al homosexual por ser homosexual, ni a nadie, por más que la simple condición de ser persona y de ser tratado injustamente. La justicia se debe hacer en virtud de la dignidad intrínseca de cualquier individuo, indiferentemente de su raza o cualquier otra cosa. Las ideas implícitas en el término justicia social violentan directamente la noción bíblica de justicia, porque en la valoración intermedia las condiciones materiales. Cuando van a hacer supuesta justicia, tienen en cuenta estas condiciones materiales, sociales, sexuales y lo que sea. Tienen en cuenta
condiciones raciales también, con lo cual la balanza se inclina injustamente para uno y perjudica a otro. Y esto hace que las leyes, o la ley aplicada con una visión de justicia social, sea injusta. Recuerdo que la otra vez leí una frase de la UNICEF con respecto a la justicia social y decía, y esta va más allá de la justicia legal. Claro, tiene que ir más allá de la justicia legal, ya que tienen la máscara de que todos somos iguales ante la ley, debe haber algún subterfugio para que esa igualdad ante la ley desaparezca. Porque realmente en la práctica no somos iguales ante la ley, sino que unos son más iguales que otros, unos tienen más privilegios que otros, si son negros, si son indios, lo que sea. El término justicia para esta ideología significa en la práctica superioridad de los grupos históricamente oprimidos y por eso le agregan el apellido social, deshumanizando al hombre al mezclarlo en un grupo abstracto, usando palabras tontas como negritudes o feminidades, que las usan, y privándolo de su individualidad. Queriendo decir que defienden a las personas oprimidas, realmente las personas oprimidas desaparecen, se diluyen en el grupo. No existe el individuo, sino los negros, los homosexuales. Y toda persona es definida según a un grupo arbitrario al que pertenece, y no en virtud de su individualidad y de su dignidad como humano. De tal suerte que la falsa justicia social ni es justa ni es realmente social, porque la sociedad es comunidad de individuos y según esta perspectiva el individuo está en segundo lugar y lo que prima es el grupo al que pertenece, no mereciendo justicia, la falsa justicia que ellos promueven, por supuesto, no mereciendo esta justicia la persona, sino el negro, la mujer, el homosexual, etc. La justicia social es simplemente una balanza de pesas falsas. Queriendo igualar, exacerba las diferencias. Queriendo hacer justicia, se comete violencia. Dicho esto sobre el término y lo dañino que es, y lo contrario a las propias palabras que dice defender que es, lo engañoso, falso que es, ahora hablaremos sobre el asunto de la importancia de las palabras. Que, dicho todo esto, habiendo mostrado que es un término muy engañoso, creo que debería quedar claro que las palabras, cómo nos expresamos y qué palabras usamos, importa. Vuelvo sobre el tema con el que empecé, el lenguaje y su importancia. Algunas personas podrían, a pesar de lo dicho, verse tentados a seguir usando el término justicia social, alegando que quieren decir con eso algo correcto y no la deformación impía de lo que hablamos hace un momento. Pueden querer conservar el término, supuestamente limpiándolo de las cosas malas. Sin embargo, insistir en usar un término tan confuso y dañino me parece innecesario y necio. Recuerdo las palabras de Pablo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque insistir en el uso del término resultará en alguna de las dos siguientes cosas. Uno, en preámbulos interminables para aclarar a cada momento que no nos referimos a esa cosa mala, sino a esta cosa buena. Y cada vez que hablemos de eso tengo que decir, bueno, pero yo sigo la justicia social, pero no así, sino así. Y tengo que explicarme y explicarme y explicarme. Y si tengo que explicarme tanto es porque el término no es tan importante ni tan necesario. O otra opción es que se intrometa un pensamiento secular dentro de la iglesia por adoptar ideas equivocadas que van asociadas al término justicia social. Ahora, esto no es malo en sí mismo. No es que estemos tirando la toalla con respecto del término justicia. No estamos regalando el término justicia. Porque siempre defenderemos la verdad bíblica y no tenemos que autocensurarnos con el uso de las palabras bíblicas. Simplemente que el término justicia social nos debe ser, en un sentido, repugnante por lo que implica, y en otro sentido, indiferente, puesto que no aporta ninguna idea útil, como veremos en un momento. La naturaleza de nuestro llamado nos llama a ser prudentes y precisos al hablar para no conducir al error, no a seguir modas de este mundo ni ser actuales, y este término no es más que, como diría Pablo, parte de aquellas palabras lisonjeras con las que nosotros los cristianos no tenemos necesidad de hablar.
Por eso insisto, las palabras que usamos y la forma en que nos expresamos es importante por aquello de que lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y no perdemos ningún contenido al desechar un término tan dañino como justicia social, porque justicia social es un término tan elocuente como hablar de piedras morales, como diría Hayek. Sencillamente no tiene razón de ser. La justicia se hace a individuos. No se hace justicia a objetos ni a grupos, sino a personas. Solo las personas son sujetos de derecho. Y bueno, quizás esté desactualizado en temas constitucionales, pero al menos así lo ha sido clásicamente. Solo las personas son sujetos de derecho. No nos extrañe que muy pronto sean los animales y lo que sea, pero realmente solo las personas, y no los grupos, son sujetos de derecho, por mucho que haya constituciones indigenistas o cualquier otra tontería. Ahora trataremos el tema de la justicia y la Biblia. Primero, ¿qué es la justicia correctamente entendida? Ya que hemos aclarado lo que no es al hablar de justicia social. Y segundo, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la justicia? Porque aquella cosa que en última instancia nos interesa como cristianos es qué es con exactitud esta justicia y qué dice la Biblia al respecto. Intentaremos dar claridad sobre lo primero, la justicia. Dejamos claro que la justicia social es una falsa justicia porque promueve la injusticia, dando por sentado así que es la justicia. Ahora nos detendremos para ver claramente qué significa, contrariamente a lo que los justicieros sociales pueden alegar. La justicia, como ya lo anticipé hace un momento, no se trata ni de igualdad ni de igualación material, sino del deber ser, o lo justo, o el derecho. Creo que son conceptos que no son familiares, el deber ser, lo justo o el derecho. Esto que llamamos derecho no es más que todo aquello que le es propio por naturaleza a cada individuo, de modo que surge rápidamente una discusión actual e interesante. Una cosa, por ejemplo, que le es propia al individuo es vivir. Por eso decimos que el individuo tiene derecho a la vida. Pero la discusión interesante que surge, porque además existe esa discusión hoy, involucra posiciones filosóficas, lo sepa la gente o no, de los individuos. Preguntas tales como ¿existe el derecho? ¿O el derecho es una mera convención social? Cada vez que nos acerquemos a la justicia y al derecho tenemos que preguntarnos esto. No es una cuestión ni reciente ni sencilla y por lo cual han surgido tantos adefesios respecto a la justicia. Hans Kelsen dice acerca de la justicia lo siguiente, cito: la justicia es ante todo una característica más de un orden social, solo secundariamente una virtud del hombre, pues un hombre es justo cuando su conducta concuerda con un orden, que es considerado justo. Fin de la cita. Repito la última parte. Hans Kelsen dice, bueno, sabrá cualquiera que tenga algún tipo de interacción con el derecho que Hans Kelsen es positivista, o sea, él cree que el derecho no existe, es una convención social. Pero él dice lo siguiente: un hombre es justo cuando su conducta concuerda con un orden social que es considerado justo. Es decir, si las conductas de los indígenas americanos que sacrificaban personas para aplacar la ira de los dioses concordaba con ese orden social que era justo, luego entonces esos indígenas eran justos. Si, por otro lado, los ilustrados alemanes veían mal el asesinato, al no asesinar, ellos eran justos. Y cada cual puede ser justo haciendo cosas contrarias y contradictorias. ¿Por qué? Porque a pesar de todos estos artificios lingüísticos y de querer utilizar estos términos, realmente lo que él y muchos otros y los defensores de la justicia social quieren decir es que la justicia no existe, solo es una cuestión de conveniencia, es una cuestión que varía según sociedad a sociedad, que solo está relacionada a las costumbres y nada más. De esta forma deja ver la idea de que según él, no hay tal cosa como justicia objetiva. O dicho de otra manera, el deber ser no existe sino subordinado a un particular orden social. Y por lo tanto, lo justo en este modo de ver es lo legal. Si algo es legal, luego entonces es justo.
Sabemos que está el famoso caso de los soldados nazis que decían solo obedecía órdenes, esto era legal, en fin. Para la visión positivista de Kelsen, indiferentemente de si él hubiera parecido horrendo o no, pero para su visión positivista, cualquier cosa que se haya cometido en el régimen nazi que estaba amparado por la ley era justa, porque lo legal es lo justo, según esta perspectiva equivocada. Y es por eso que le es tan importante a estos defensores de la justicia social hacer leyes que, aunque en realidad son injustas, dado que para ellos lo legal es lo justo, quieren obligar a todos los demás a actuar según esas leyes injustas o condenarlos a la crítica y a veces hasta la cárcel, los castigos y cualquier cosa por no querer actuar injustamente. Ampliemos ahora un poco más el panorama sobre este término derecho. Dijimos que el derecho es aquello que la justicia, dijimos que la justicia busca satisfacer el derecho y que el derecho es aquello que le es propio al sujeto por su naturaleza. Por lo tanto, debe ser respetado y resguardado. Es necesario que distingamos dos tipos de derecho, el derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural es, como se ha mencionado, todo aquello que por naturaleza le es propio al sujeto y debe serle respetado y resguardado. Mientras el derecho positivo, en palabras sencillas, son los códigos, las constituciones, edictos, cualquier documento o costumbre oficial de una comunidad cualquiera que se ha determinado como vinculante para los individuos. Eso es el derecho positivo. Todo lo que está escrito, todo lo que está ordenado, es el derecho positivo. De tal forma que escuchamos frecuentemente que los abogados estudian derecho. Así en general, ¿qué estudian abogados? Derecho. Cuando en realidad estudian en su mayoría leyes positivas. Esto es aún más verdad en la actualidad en que la mayoría de las universidades educan positivistas. Es decir, kelsenianos, que dicen que la justicia no existe además de las leyes. Pero, ¿por qué es necesaria la distinción de derecho natural y derecho positivo? ¿Acaso el derecho positivo es malo? Bien, el derecho positivo no es decir, las leyes escritas, las leyes ordenadas explícitamente, no son necesariamente malas, siempre que se correspondan con el derecho natural o que al menos no contravengan contra él. Y daré dos ejemplos de cada caso, de un ejemplo en que se corresponde con el derecho natural, por lo tanto es bueno, o de un ejemplo en que si bien no se corresponde, no contraviene al derecho natural, por lo tanto también es bueno. El primer ejemplo, una ley positiva que prescribe castigar al ladrón porque ha violado el derecho a la propiedad privada de otro individuo, o sea, le ha robado, y tal prescripción se corresponde con el derecho natural del hombre, a saber, el derecho a la propiedad, sería una ley positiva buena. Se corresponde con un derecho natural, un derecho que le es propio al hombre por ser hombre, no por estar en un lugar específico o por haber hecho un contrato específico, sino por ser un ser humano. Esta ley positiva sería buena, sería sencillamente una prescripción de lo que de antemano ya era verdad. El segundo ejemplo es una ley positiva en ciertas condiciones. La ley positiva, las constituciones y todo esto salvaguardan la integridad de los contratos voluntarios. Pero ¿qué es un contrato voluntario sino una creación artificial de derechos y responsabilidades a las partes del contrato? De modo que en cierto contrato podría prohibirse poner música después de una hora determinada en una vivienda compartida. Y de incumplir la prohibición, este contrato prevé una sanción. En este caso, aunque no existe tal cosa como el derecho natural a que no ponga música alta después de cierta hora, la ley salvaguarda una creación artificial, porque esto sería un derecho artificial que surge del contrato, entre dos personas que configura un derecho en una de las partes y una responsabilidad de la otra. Esto sería un ejemplo de ley positiva buena también. Dos individuos se pusieron de acuerdo para que la justicia, el Estado, mediara entre ellos en caso de que alguno incumpliera. Esto, si bien no existe un derecho natural que se corresponda con tal cosa, tampoco es contrario al derecho de los individuos. Eso forma parte incluso del ejercicio de uno de los derechos de los seres humanos, del ejercicio de la libertad, de disponer de su libertad.
Entonces son dos ejemplos de derecho positivo, de leyes, si se quiere llamar así, que no contravienen o están de acuerdo o son buenas comparadas con el derecho natural. Dicho esto, es claro que no toda ley positiva ni todo derecho positivo que se derive de ellos son malos, siempre y cuando no contravenga el derecho natural y se entienda que cualquier derecho positivo no derivado necesariamente del derecho natural, como el de no poner música después de cierta hora, es artificial, no es necesario, no es propio del ser humano. Así como otros derechos no lo son. Allí donde no se establecen estas claridades es que los gobiernos inventan derechos y deforman la justicia, diciendo cosas como que hay derecho a la vivienda o derecho a la salud gratuita o derecho a la educación, porque además, luego de inventarlos, usan medios inmorales para garantizarlos. No solo es que no existen y ahora los inventan, sino que dado que el gobierno es garante de los derechos, para poder cumplirlos y dárselos a los ciudadanos, usan medios inmorales, ya sea expropiación, impuestos absurdamente altos, etc. Y esto no quiere decir, al margen de mi preferencia personal sobre la labor del gobierno, que un gobierno cualquiera esté o no justificado para implementar un sistema de salud pública, un sistema de educación pública. Eso es una discusión diferente. Solamente quiere decir que no es propio del ser humano tener que acceder a la educación o a la salud gratis. No es un derecho. Por lo tanto, no forma parte de la justicia. Es equivocado decir que es injusto que no estudien o que es injusto que no tengan acceso a la salud. Eso es falso. Con estas cosas claras definamos justicia. La justicia es dar a cada cual según le corresponde. Esto incluye recompensas y castigos. Al ladrón le corresponde ser castigado por su robo y al que le ha sido hurtado le corresponde ser resarcido por el ladrón con lo que le dio y quizás algo más para pagar una multa por su comportamiento. Ahora veamos, aclarado el tema de lo que es la justicia bien entendida, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es la perspectiva de la Biblia sobre la justicia? Para lo cual leeré nuevamente el verso con el que abrimos el estudio. Levítico 19, del 13 al 15. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo porque no puede oírte, no puede defenderse. Por lo tanto, es una opresión. No pondrás tropiezo delante del ciego porque no puede verlo. Por lo tanto, es injusto, es una opresión. Sino que tendrás temor de tu Dios. Y esto es lo maravilloso de la justicia bíblica, que mientras el positivista está en el despeñadero insalvable de que no puede justificar ningún sistema justo, no puede decir con absoluta certeza que violar está mal o matar está mal, sino que va a cuestiones tontas como la supervivencia y por eso han surgido, ¿no? La justicia bíblica tiene un puerto seguro de que estas cosas debes evitarlas porque tendrás temor a tu Dios, yo Jehová. Todo el sistema ético cristiano se basa en que de hecho la ética objetiva existe porque hay un Dios o un legislador, como lo quieras llamar para el efecto de este ejemplo, que vela por ella. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre. Y me gusta cómo se explica. Dice, no harás injusticia en el juicio. ¿Cómo es un ejemplo de hacer injusticia en el juicio? Si favoreces al pobre o complaces al rico. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, es decir, no favorecerás al débil solo por ser débil, ni tampoco al grande solo por ser grande. Las aclaraciones de este verso nos dan un marco general y objetivo de lo que significa actuar justamente según la Biblia. Es decir, en la aplicación del derecho no debe actuarse con preferencias, sino con imparcialidad. Téngase presente que la única igualdad a la que aspira la Escritura a este respecto es a la igualdad jurídica, no la igualdad material. Es decir, a ser tratados igual ante la ley.
no a buscar mediante la ley igualar las condiciones de las personas. Eso no es labor de la justicia, eso es labor de otra cosa que luego mencionaremos. El mirar la justicia como igualdad material ha sido el culpable de que la Iglesia de Dios se desvíe de su comisión persiguiendo objetivos que no le son propios. Las Escrituras nos dan un concepto de justicia correspondiente al que dijimos, al dar a cada cual según le corresponde, no a corregir las desgracias, como la pobreza o la enfermedad. No, de eso no se trata la justicia. De modo que el Estado que lleva la espada para impartir justicia no tiene la tarea de ayudar al pobre ni nada por el estilo, mucho menos si eso genera mayor injusticia, como las expropiaciones o cualquier otro ejemplo. Tampoco son injustas las personas que no ayudan a los pobres, porque no están quitando nada ni dañándoles en nada. En todo caso, son poco caritativas, que por supuesto es una virtud que es valorada en el cristianismo, ser caritativo. Un ejemplo claro de esto es cuando Pablo habla de la ira justa que Dios derrama sobre los impíos y de la misericordia que usa para los creyentes. Cuando Dios actúa justamente, castiga, y cuando salva, no actúa injustamente, no está haciendo algo que tiene que hacer, está haciendo algo que quiso hacer por amor, que quiso hacer por su propia voluntad. Allí vemos claramente cómo se actúa justamente al dar a cada cual según le corresponde, mientras que dar a las personas algo por encima de lo que les corresponde, darles beneficios, no es una tarea de la justicia, sino de la misericordia. Y con eso terminaremos. ¿Cuál es el rol del creyente frente a los problemas sociales? Cuando decimos que no es injusto no ayudar al pobre, no queremos decir que es malo ayudar al pobre, sino que excede la labor de la justicia. Por tanto, nadie está legalmente, ni debe estar legalmente obligado a hacer caridad. Hemos dejado claro que el concepto de justicia social es venenoso para la Iglesia, pero también es claro que existen problemas en nuestra sociedad. Algunos problemas por injusticias, algunos problemas simplemente porque la vida es así. Porque no hay trabajo para todos, porque no hay medicamento para todos. Dolorosa, triste, sí, pero no injusta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a estos problemas que son reales? Hay una tarea verdadera para los cristianos de preocuparse por estos males en el mundo. Sin embargo, la forma para hacerlo no es la que plantea el mundo pecaminoso. El hambre es claramente mala, la enfermedad es mala, la pobreza es mala, pero aquellos que están genuinamente preocupados por esos temas deben afrontarlo como la Biblia manda afrontarlo, mediante la caridad, el amor al prójimo y no mediante la violencia estatal al quitar forzosamente a unos para dar a otros. En las Escrituras este llamado es universal para el creyente, tanto que Santiago llega a decir lo siguiente, algo escandaloso: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha al mundo. La religión pura y sin mácula es hacer el bien al débil. Es propio del cristianismo ayudar al débil, no porque su situación sea injusta. ¿O acaso qué injusticia hay en quedar viudo o viuda? ¿Qué injusticia hay en quedar huérfano? ¿A quién le pueden atribuir injusticia a un niño que quedó huérfano porque sus padres murieron en un accidente de tráfico? ¿Dónde está la injusticia? No existe. Lo que sí hay es debilidad. Y se nos demanda misericordia en esa debilidad. Por amor a ellos en la medida de nuestras posibilidades. Algunos no tendrán las posibilidades materiales, pero sí las posibilidades teológicas de predicar, de ayudar, incluso de ayudar con su fuerza también, aunque no tengan cosas materiales. Como dijo el apóstol Pedro al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Claro que es necesario suplir necesidades materiales. Y estamos llamados a que si podemos hacerlo, lo hagamos. Porque el que puede, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Es decir, para todo aquel que pueda hacer el bien, es una demanda moral hacer el bien. Pero si no puedes hacerlo, no se configura en un pecado. Podemos ayudar al prójimo de diversas maneras sin comprometernos con ideas absurdas e equivocadas como la justicia social, que no son más que generadoras de pleitos y de más injusticias, como lo es ese desafortunado movimiento. En conclusión, las ideas que quiero enfatizar son las siguientes. La justicia social
Es contraria a la fe cristiana porque promueve activamente la guerra entre los hombres, genera injusticia, pone el problema del hombre en la opresión y no en el pecado. Tiene orígenes inmorales y es inmoral. Es un término engañoso y malintencionado. Es una combinación de palabras vaciada de virtud y llena de vicio. Debemos preocuparnos por expresarnos con claridad para evitar manchar el Evangelio con luchas huecas de hombres y palabras, como diría el apóstol Pablo, lisonjeras, manipuladoras, como Gorgias que quería convencer así fuera de la mentira, que solo sirven para calentar orejas y fomentar rencores. La justicia es el acto de lo justo y por tanto no tiene que ver con la pobreza, ni con la enfermedad, ni con nada por el estilo. Las Escrituras nos demandan actuar con justicia, pero también los problemas sociales de diferente índole son reales y las Escrituras se preocupan por ellos, pero no son el objeto de la justicia, sino el objeto de la misericordia. Por lo tanto, no pueden ni exigírseles al Estado, ni dañar a otro para solventar alguna deficiencia, sino que todo cristiano y todo hombre en general está llamado a ayudar voluntariamente a su prójimo y sobre tal cosa solo Dios puede juzgarlo. Solo Dios puede juzgarlo. Para terminar, repito las palabras del apóstol Santiago, el escritor, porque me parecen impactantes. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oremos y luego preguntas si las hay.